Hola, muy buenos amigos. Mi nombre es Ronnie Ordóñez. Soy un artista. Me gusta pintar. Pero en este video quiero mostrarles la técnica de pirograbado. Esta técnica consiste en quemar madera con una pequeña herramienta o máquina tipo soldador que nos permitirá crear hermosas obras de arte sobre la madera. Así que los invito a que se queden hasta el final del video y manos a la obra. Y bien amigos, como pueden ver, tengo un juego de 4 posavasos de corcho. Estaré trabajando sobre este boceto, pero para ello voy a utilizar este pirógrafo de la marca Navarro, que me permitirá marcar todo el dibujo. No recomiendo utilizar este pirógrafo para sombrear, debido a su alta temperatura. Es muy difícil de controlar, pero muy bueno para marcar o rellenar zonas que van muy oscuras. Para sombrear voy a estar utilizando otro pirograbador de la marca V-Art. Este es un poco más profesional, ya que sí me permite controlar la temperatura. Pero en otro video les estaré mostrando bien los pirógrafos que uso. Para empezar, voy a encender mi pirógrafo. Dejar que caliente. Vamos a tomar un posavasos y proceder a marcar las orillas. De esta manera. Traten de hacer las líneas lo más derechas que puedan. Vamos dando forma. Voy a poner el video de forma rápida para ver el desarrollo del dibujo. ¿Ok? Bien, ya marqué las orillas de todos los posavasos. Ahora voy a seguir trabajando en esta área. En esta área vamos a trabajar. Para ello voy a utilizar, por cierto, este es el pirógrafo que les comentaba al principio del video, que utilizo para hacer sombras. Veamos si puedo utilizar esta punta para marcar, pero creo que en esta zona mejor voy a utilizar el otro pirograbador. Voy a continuar con este para hacer el círculo. Bien, encendemos. Esperamos unos segundos a que caliente. Y hacemos el círculo. Una vez hecho el círculo, vamos a hacer pequeños círculos en el centro. Bueno, en la orilla del círculo vamos a hacer los pequeños círculos. Así, de esta manera, todo alrededor.
hasta llegar al centro. Y bien amigos, una vez terminado de marcar todos los posavasos, vamos a hacer pequeñas líneas en cada uno de los pétalos. Voy a utilizar esta punta para hacer esas pequeñas líneas. Limpiamos. Recuerden, siempre es necesario limpiar para volver a utilizar, ya que quedan residuos del corcho en la punta y cuesta quemar nuevamente. Así es que es necesario limpiar. Lo limpiamos con un pedazo de lija o un cepillo de alambre. Bien, encendemos, esperamos que caliente, que tome temperatura. Bien. Voy a probar a ver si ya está caliente. Parece que no todavía. Vamos a esperar un poco más. Ok, hoy sí. De esta manera haremos las líneas. Empezamos por las puntas de los pétalos. Este es un dibujo fácil y práctico. Si quisieran hacer su propio juego de posavasos con este dibujo, pueden repetir el video una y otra vez para que me sigan paso a paso. Hacemos unas líneas por aquí. Creo que ya quedan pocos pétalos. Vamos. Ahora vamos a hacer el centro. Vamos a hacer otras líneas por el centro.
En los pétalos que están más al frente no vamos a poner líneas, no vamos a sombrear, solo los que están atrás. Bien, ya casi terminamos. Y así va quedando. Bien, por los momentos ya terminamos. Ahora vamos a continuar con el siguiente de la misma manera. Cada pétalo vamos a hacer línea, vamos a sombrear cada uno con líneas. Comenzamos de abajo hacia arriba. Recuerden, los pétalos que están más al frente no vamos a marcarlos, no vamos a hacer sombra. Vamos a empezar de los que están más atrás. Va a ser un poco... De esta manera va a ir quedando el sombreado. Ahora vamos a hacer las puntas de los pétalos. Sombrear las puntas de los pétalos. Una vez terminadas las puntas, vamos a hacer entre medio. También vamos a añadir un poco de sombra entre medio de cada pétalo. De esta manera. Y bien, este lado ya está terminado. Vamos a continuar con la siguiente parte de la misma forma. De esta manera vamos a hacer las líneas para que se hagan una idea. Así es como vamos a hacer las sombras. Y va a quedar así. Si les gusta el video, déjenme saber en los comentarios. Den like y no olviden compartir y suscribirse. De esta manera aportarán mucho al canal y me motivará a seguir creando más contenido para ustedes. Bien, terminamos esta parte, vamos a seguir con las puntas.
Y bien, así quedó este juego de posavasos. Ya terminado. Como podrán ver los detalles en cada uno. En la abeja hicimos unas líneas en esta parte del cuerpo. Lo quise hacer como tipo rompecabezas. Díganme en los comentarios si les gustó. Y así es como se ve ya terminado. Bien, si les gustó el video, no olviden suscribirse, dar like y compartir. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Chao.